Sí, buenos días a todos. Vamos a ver en esta ocasión algo de Power BI. Os voy a enseñar primero cuáles son los datos con los que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a realizar y después os enseño cómo realizarlo, ¿vale? Yo tengo información en tres tablas, ¿vale? En la primera de las tablas, yo lo que tengo es que comercializo dos productos, ¿vale? Vino y cerveza. En la segunda de las tablas, yo lo que tengo es un presupuesto estimado por año de ventas de cada uno de los productos, ¿vale? Voy a hacer el análisis para 3 años, del 2002 al 2004 y de dos tipos de productos, cerveza y vino, ¿vale? Esta es la cifra anual que yo estimo o que me propongo como objetivo para conseguir. Y después lo que tengo es una tabla de ventas, ¿vale? La tabla de ventas lo que me da información en cada una de las líneas es del producto que comercializo, el año en el que he realizado la venta, el mes de la venta, la cifra de ventas conseguida, el vendedor que ha realizado la venta y la ciudad en la que se ha realizado la comercialización, ¿vale? Por lo tanto, esta sería la tabla de datos reales. Tengo aquí la vinculación entre las tres tablas y tengo aquí un informe que tiene tres pestañas, ¿vale? En la primera de las pestañas yo lo que hago es un análisis de las ventas que yo he realizado en cada uno de los años, la comparativa, ¿vale? El color azul es la cerveza y el color verde es el vino, ¿vale? Por lo tanto tengo la comparativa del 2002, que veo que he vendido más cerveza que vino, 2003 también más cerveza que vino y 2004 más cerveza que vino, ¿vale? Los gráficos tienen una altura muy similar porque el volumen de ventas es muy parecido en los tres ejercicios, ¿vale? Después tengo gráfico de líneas en las que hago es un comparativo anual de cada uno de mis vendedores, ¿vale? Carolina 2002, 2003, 2004 y así de forma similar para Elsa, para Francisco y para Leonardo, ¿vale? Por ejemplo, Elsa sé que en el 2002 ha vendido eh, 119.000, en el 2003 ha aumentado su cifra de ventas en 143.000 y en 2004 pues ha funcionado un poquito peor, ¿vale? 89.000. Después tengo otra pestaña que me habla de las ventas por ciudad, de forma que tengo aquí un gráfico de columnas que me hace la comparativa de cada uno de los productos en cada una de las ciudades, ¿vale? En Madrid, Nueva York y Londres, de manera que yo veo que Madrid es la ciudad en la que más comercializo, después está Nueva York y después está Londres. Tengo además un trimap que a mayor área coloreada significa mayor volumen de ventas, ¿vale? Por lo tanto, Madrid es aquella que tiene un área superior, comercializo 717.000 euros, Nueva York 577.000 y Londres 317. Y aquí abajo tengo un gráfico de líneas también que me hace la comparativa anual en cada uno de los tres mercados que tengo. Nueva York, veo que 2002 funcionó muy bien, 2003 ha bajado y 2004 ha empezado a subir. Londres y Madrid. Y después tengo una última pestaña que lo que tengo es un mapa y un trimap, ¿vale? En el trimap lo que hago es la comparativa de ventas de los dos productos, cerveza y vino. Las áreas son muy similares porque el total acumulado es muy similar, ¿vale? En cerveza vendo 817.000 y en vino 795.000. Y luego tengo un mapa que lo que me representa es las ventas por ciudad, ¿vale? Acumulada de ambos productos. De manera que a mayor diámetro de la circunferencia significa que he tenido mayor volumen de ventas y menor diámetro significa que he tenido menor volumen de ventas. Por lo tanto, aquí en España, Madrid es el mayor mercado que tengo, después Nueva York y después Londres, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo esto, yo lo que quiero es insertar un slicer. Un slicer es un filtro, que es uno de los objetos más utilizados en Power BI. De hecho, es muy difícil que veáis informes o dashboard que no tengan slicer, o que realmente es uno de los potenciales que tiene Power BI. Y lo que quiero es que esta información se me actualice eh, para cada uno de los productos. Es decir, por ejemplo, en la primera de ellas, en ventas por vendedor, yo lo que quiero es que en lugar de hacer el análisis acumulado, quiero, por ejemplo, hacer el análisis únicamente para la cerveza, ¿vale? Entonces veis que el gráfico el gráfico de columnas únicamente me representa las ventas de cerveza. Carolina se me ha actualizado el gráfico, Elsa, Francisco y Leonardo, de manera que únicamente me representa las ventas de cerveza. Si yo le doy a vino, me aparece el acumulado de vino para cada uno de los años y los gráficos de los vendedores me representan únicamente las ventas que han realizado de vino en cada uno de los ejercicios, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo este slicer que estoy utilizando aquí quiero que directamente se aplique sobre el resto de pestañas? Es decir, yo no quiero tener un slicer en cada una de las pestañas, sino que lo que quiero es que una vez que aplique el filtro en la primera, automáticamente me actualice el resto, ¿vale? Es decir, yo voy a quitar el filtro, ¿vale? Si me voy aquí a ventas por ciudad,
vemos que aquí están ambos colores, ¿vale? Cerveza y vino, por lo tanto, me está representando la información de ambos productos. Si yo me voy aquí a ventas por vendedor y le digo, por ejemplo, cerveza, aquí me deja solamente el color azul, que es representativo de la venta de cervezas, y en ventas por ciudad me ha dejado solamente el color azul, por lo tanto me lo ha actualizado. Y en el mapa, aquí únicamente me aparece cerveza, por lo tanto me lo ha actualizado. Bueno, pues es lo que vamos a ver, cómo establecer un slicer que interactúe sobre el resto de pestañas y no solamente sobre la pestaña sobre la que estoy. Es decir, que no tenga que establecer un slicer en cada una de las pestañas. De manera que cuando yo me ponga a hacer una exposición de mi informe, pues me sea más cómodo, porque directamente aplico el filtro en la primera de ellas, voy cambiando de pestaña, ¿vale? Y voy explicando lo que tenga que explicar. Vale, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, aquí tengo el mismo informe, pero lo único que he hecho ha sido suprimir el slicer para hacerlo con vosotros y que veáis cómo lo tenemos que realizar. El slicer es uno de los objetos que tenemos aquí en visualizaciones y que es este icono de aquí, ¿vale? Segmentación de datos o slicer. Vale, aquí me aparece, lo voy a situar, que quiero que me aparezca en la parte superior de mi informe, ahí está. Y lo que voy a hacer es, como siempre que elijo un objeto de visualización, debajo tres iconos. El primero de ellos para situar los campos para que funcione el icono, el objeto que hemos elegido, formato y análisis, ¿vale? Que únicamente funciona con determinados objetos, no con todos, ¿vale? Entonces me voy a ir aquí a campos y aquí el slicer que yo quiero utilizar es el de producto. Por lo tanto, voy a coger el campo producto, me lo llevo aquí a campo y ya tengo mi slicer, ¿vale? Lo tengo en forma de lista y yo lo que voy a hacer es irme aquí al rodillo y en el rodillo me voy a general y en general en orientación lo voy a poner como horizontal, ¿vale? Para que me aparezca en forma de botón que me gusta más. Bueno, pues ya tengo mi slicer, ¿vale? Lo tengo aquí en la primera de las pestañas y me voy a la siguiente, ventas por ciudad, no aparece ningún slicer y en mapa no aparece ningún slicer, ¿vale? Entonces, si yo aplico el filtro cerveza, me actualiza esta pestaña, ¿vale? Pero en ventas por ciudad no me actualiza y en mapa no me actualiza, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para que este slicer que yo he puesto aquí interactúe con el resto de pestañas sin tener que ir pestaña por pestaña poniendo slicer y interactuando con ello? Bueno, pues para ello me voy a ir a ver y dentro de ver voy a elegir la opción de sincronización de segmentaciones. Aquí está, ¿vale? Voy a seleccionar el segmentador y fijaros lo que ocurre. Aquí me aparece una tabla en la que tengo en forma de lista las diferentes pestañas que yo tengo en mi informe. Tengo tres pestañas, ventas por vendedor, ventas por ciudad y mapa en forma de lista. Y luego tengo dos columnas. La primera es de actualización y la segunda es de visibilidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahora mismo lo tengo visible únicamente en la primera pestaña. De manera que si yo me voy aquí a ventas por ciudad, no aparece. Si me voy a mapa, no aparece. ¿Vale? Bueno, pues lo que voy a hacer es hacerlo visible. Si yo, por ejemplo, lo actualizo para ventas por ciudad, cuando yo venga a ventas por ciudad, aquí está mi slicer, ha aparecido automáticamente. Si me voy a mapa, no me aparece nada porque de momento no lo he seleccionado. ¿Vale? Bueno, pero aparte de eso, aparte de hacerlo visible o no, yo puedo darle al icono de actualización. De manera que si yo, por ejemplo, le doy a este icono, a este y a este, lo que voy a hacer es que cuando yo interactúe con este slicer, me va a aplicar a las tres pestañas. ¿Vale? Vamos a verlo. Yo quito el filtro, ¿vale? No me aparece filtrado. En ventas por ciudad no me aparece filtrado y en mapa no me aparece filtrado. Aparecen los dos colores, ¿no? Bueno, pues voy a filtrar, por ejemplo, la información para cerveza. Aquí me aparece solamente la información azul, es decir, que la información referente a vino me la ha quitado. En ventas por ciudad me aparece solamente la información azul y en mapa me aparece solamente la información azul, ¿vale? Si yo vuelvo aquí y digo vino, me actualiza para vino, aquí me actualiza para vino y aquí me actualiza para vino, ¿vale? Si yo quiero, por ejemplo, que esté visible en las tres pestañas, le doy al ojo en las tres pestañas y en mapa también me va a aparecer, ¿vale? De manera que yo puedo aplicar el filtro en cualquiera de las pestañas, ¿vale? Y me va a interactuar en las tres pestañas en las que lo tengo actualmente activado, ¿no? Bueno, pues esto es algo que puede ser muy útil, sobre todo si tenéis informes con bastantes pestañas, ¿vale? Para en lugar de tener que ir repitiendo el segmentador en cada una de ellas y ir aplicando la segmentación a medida que vayáis explicando, simplemente lo sincronizáis, ¿vale? Y
tenéis toda la información que queréis mostrar con un solo clic, ¿vale? Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais a un like y os animo a que sigáis pendientes porque seguiré subiendo vídeos de forma regular. Muchas gracias y que tengáis un buen día.